Permiso de ustedes, voy a iniciar la grabación. Eh, pues bienvenidos a esta webconferencia y pues en aras de la puntualidad y de valorar pues el tiempo de todos ustedes, entonces vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Diana Marcela Díaz. Soy la directora del curso. A muchos de ustedes los estoy acompañando como tutora. Yo tengo a cargo la mayoría de los grupos del curso. Me acompaña también en la sesión el profesor César Augusto. No sé si el profe César está por ahí disponible, con sonido disponible para Sí, saludar. señora. ¿Cómo está, profe César? Buenas tardes, profe Diana. ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. El profe César entonces también nos acompaña en la web. Él tiene a cargo pues un grupo y nos acompaña aquí como tutor. Entre los dos, pues vamos a desarrollar esta webconferencia que va a estar centrada en el tema de la primera unidad. Vamos a también a trabajar algo, pues digamos, un poco de orientaciones, algunas orientaciones respecto a la guía de aprendizaje 2. Y bueno, al final también vamos a tener ahí unos temas de varios. Entonces me permito entonces compartirles mi pantalla. Y listo. ¿Me pueden confirmar, por favor, ahí si la están viendo? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Muchas gracias. Sí, Bueno, profe. muchísimas gracias. Le pido el favor al profesor César si me puede ayudar de pronto con el chat o si levantan la mano para alguna pregunta, porque yo aquí pues como que me embolato hablando y de Con mucho pronto gusto, no. profe, sí, señora. Vale, muchas gracias, porque de pronto pues no estoy como tan pendiente de si levantan la mano o si están por ahí, de pronto si preguntan algo por el chat. Entonces, bien, pues les decía hace un momento que la idea de esta webconferencia es abordar pues algunos elementos pues que tienen que ver específicamente con la primera unidad de nuestro curso y pues hemos titulado a esta web Acercamiento al contexto y al conocimiento social para los proyectos de cooperación internacional. Em, pues en términos generales, el objetivo de esta web y en general el objetivo de esta primera unidad del curso es primero, pues que comprendamos esa relación que existe entre el proyecto social y la cooperación internacional. Y segundo, realizar un acercamiento a algunos de los elementos básicos de los diagnósticos sociales que son la base, pues, de la formulación de proyectos de cooperación internacional. Antes de entrar en materia, pues a través del foro de interacción social ya nos hemos ido conociendo un poco, pero bueno, de pronto para quienes no han tenido la oportunidad de ingresar allí, de revisar las presentaciones, yo he visto que varios de ustedes, muchos de ustedes provienen de las áreas de la ingeniería. Seguramente pues es la lectura que yo hago, seguramente pues porque no sé, yo creo que vienen están haciendo la opción de final del pregrado del coterminal con la especialización. Entonces, supongo que esto, pues digamos que hace parte de esos requisitos. Y también he visto que tenemos algunos de ciencias económicas y de algunos de ciencias sociales. Entonces, de pronto para quienes provienen de las ciencias sociales, estos temas se les hacen un tanto familiares. De pronto para las áreas de las ingenierías no tanto. Pero bueno, la idea aquí es que podamos como unificar un poco el lenguaje y sobre todo que aclaremos, como les decía, conceptualmente algunas cosas respecto a lo que implica dentro, en el marco del proyecto social, sobre todo el diagnóstico, que es como la base para poder presentar un proyecto de cooperación internacional. En ese foro de interacción social, pues yo hice mi presentación. Soy economista, magíster en investigación de problemas sociales contemporáneos
Y mi experiencia con la cooperación internacional realmente proviene más desde esta óptica de los proyectos sociales, es decir, yo trabajo, mi fuerte realmente es la investigación social, por supuesto, y en el marco de del desarrollo de proyectos de investigación y de trabajo con comunidades, pues hemos trabajado con algunos grupos en la formulación de proyectos de cooperación internacional. Entonces, digamos que desde ahí un poco viene mi experiencia y mi acercamiento con el tema y por eso, pues, como el enfoque que le doy pues, sobre todo a tratar de entender, de comprender un poco cómo en la medida que hacemos un buen diagnóstico social, ¿cierto? En la medida que hacemos un buen acercamiento y una buena lectura del contexto, pues seguramente vamos a poder formular un muy buen proyecto de cooperación que realmente redunde en aportar de manera positiva a las comunidades, que es lo que finalmente se busca con un proyecto de cooperación internacional. Entonces, por eso es que partimos de esta idea de qué son los proyectos sociales y de dónde surge el proyecto social. Y sobre todo, pues en esta presentación vamos a hacer énfasis en algunos de los elementos del diagnóstico, que es además algo que ustedes tendrán que desarrollar o más bien que estamos desarrollando ya en esta guía 2 de aprendizaje, que tiene que ver con esa lectura del contexto, con el entender cuáles son las causas, cuál es la problemática primero, cuáles son las causas del problema, cuáles son los efectos del problema, esto cómo se traduce en unas necesidades, esto cómo se relaciona con unos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué hablamos de objetivos de desarrollo sostenible en el marco de proyectos sociales y sobre todo hablando de cooperación internacional? Entonces, arrancamos pues desde la idea del proyecto social o desde la definición más bien y aunque existen muchas definiciones de proyecto social, todas se orientan o todas tienden a remarcar pues como algunos elementos que ustedes pueden notar aquí en esta definición. Un proyecto social es una acción que puede provenir de una organización, de un individuo, de un grupo, de un conjunto, de un grupo comunitario, ¿cierto? O que se puede entender como un entorno social. Toda acción que se oriente a producir cambios. Digamos que aquí el quid del asunto, el objetivo último es que podamos tener cambios y pues por supuesto cambios positivos en una determinada realidad que involucra, que afecta un grupo social determinado, ¿cierto? Entonces, eh, remarcar y hacer énfasis en que esos avances, esos cambios, pues tienen que ser cambios positivos, cambios que se enmarquen en la línea de lo que denominamos el desarrollo humano, el desarrollo humano sostenible, que bueno, si bien uno puede controvertir esa idea de desarrollo, esto sobre todo quienes han trabajado un poco más desde las ciencias sociales, saben que esa idea de desarrollo ha sido muchísimas veces, digamos, ha sido cuestionada porque pues efectivamente el desarrollo entendido como un mero progreso económico o un mero crecimiento económico, pues ya esa idea de desarrollo ha sido suficientemente rebatida, ya nos hemos dado cuenta que la cosa no funciona así, porque normalmente eso trae exclusión social, eso trae también problemas, por ejemplo, de tipo ambiental o repercusiones ambientales. Entonces, aunque esa idea de desarrollo haya sido rebatida, aquí lo que está de fondo en el marco de un proyecto social es una idea de desarrollo humano sostenible, es decir, pensar en un posible eventual progreso o cambio positivo, como ya mencionaba, teniendo en cuenta elementos de inclusión social y de sustentabilidad ambiental. Es decir, es un enfoque desde lo que llamamos la triple base o la triple línea.
Y entonces aquí, pues bueno, ¿cómo entra todo este asunto de la cooperación internacional? Mm, Ustedes en sus ensayos, muy buenos ensayos, además debo decir que vi en nuestra primera guía, ustedes en sus ensayos hicieron un acercamiento a la definición de cooperación internacional, algunos incluso de manera muy interesante hicieron como un pequeño marco histórico de la cooperación internacional. Y bueno, de esto vamos a hablar y vamos a profundizar en la segunda webconferencia. O sea, no me voy a detener aquí en el surgimiento de la cooperación internacional, baste con decir, recordarnos que la cooperación internacional proviene del entorno de la posguerra, ¿cierto? De una confrontación en la Guerra Fría, en la cual dos bloques pues necesitaban de alguna manera tener cierto poder, ¿cierto? Cierta sujeción de algunos territorios y pues la mejor manera que se encontró en ese momento para ejercer ese poder pues era a través de las ayudas, ¿cierto? De estos proyectos de apoyo, de fortalecimiento de relaciones bilaterales entre el bloque, pues bien fuera el bloque soviético y pues todos los que estaban del lado de él o el bloque de los Estados Unidos y todos los que estaban del lado de él. Entonces, la cooperación internacional nace primero pues como un mecanismo de tipo geopolítico, pero pues ya sabemos que esto ha evolucionado. Por supuesto, los objetivos también han evolucionado, los objetivos de la cooperación internacional han venido cambiando. Ustedes también en sus ensayos hicieron énfasis en, sobre todo, pues, cómo las recientes miradas de la cooperación internacional, pues, están más orientadas justamente a lo que hablábamos hace un momento, y es el desarrollo humano sostenible. Y pues la cooperación internacional finalmente se plantea como una estrategia, como una posibilidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida de determinados grupos, de comunidades y de afectar de forma positiva. Entonces, si nosotros cruzamos la anterior definición de proyecto social con las intencionalidades o los objetivos de la cooperación internacional, pues vamos a encontrar allí unos elementos en común. Apuntamos desde ambos lados al desarrollo humano sostenible, a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas, de comunidades que, ojo, no es que aquí hay que tener sumo cuidado, y esto no solamente desde la perspectiva teórica, sino sobre todo en la práctica. Hay que tener sumo cuidado con entender a las comunidades como carentes de o como sencillamente como sujetos pasivos, receptores solamente de algunas cosas que veremos en la siguiente unidad, ¿cierto? De apoyos técnicos, de recursos financieros, de recursos educativos, en fin, como meros expectantes y receptores de eso. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con esa visión de la comunidad, porque vamos a ver ahorita más adelante el éxito de cualquier proyecto, no solamente de cooperación internacional, sino en últimas de cualquier proyecto con un fin social, con una orientación social, es que se involucre a la comunidad. Si la comunidad no se involucra, si el proyecto se formuló desde el escritorio, que bueno, ahorita vamos a ver, puede que se formule desde el escritorio, pero hay maneras de recibir ese input por parte de la comunidad. Si esto se formuló desde el escritorio y si además se pone en marcha con mecanismos externos a la comunidad, pues esa es la mejor ruta para que el proyecto no prospere o que el proyecto obtenga unos resultados parciales de corto plazo mientras está allí aquel que llamamos entre comillas el interventor, y pues que la comunidad realmente no solucione la problemática o no se afecte finalmente
como esperamos que afecte un proyecto de estas dimensiones. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que la comunidad aquí es el eje, es el sujeto activo. De hecho, aquí los que menos finalmente terminan haciendo o terminan aportando, y eso yo lo digo más por la experiencia, es uno como, nuevamente menciono entre comillas, esa figura de interventor, porque es más lo que uno recibe, lo que uno aprende, lo que uno se desarrolla como persona, que incluso lo que puede dar. Y con todo y que aportamos muchísimo, es más lo que se recibe por parte de la comunidad. Bien, hoy en día entonces, como ustedes bien lo referenciaron, algunos hicieron esa referenciación en sus ensayos. La cooperación internacional, pues si bien tiene ese gran objetivo de promover el desarrollo humano sostenible, sabemos que como comunidad global, entendiendo a la humanidad en este planeta como comunidad global, le hemos apostado a unos determinados objetivos que nos planteamos en algún momento del tiempo. Recordemos que finalizando por allá el milenio, finalizando hacia 1999-2000, que la humanidad se pregunta por a dónde vamos, ¿cierto? ¿Para dónde va este nuevo milenio? ¿Cuáles van a ser los derroteros? Después de que, bueno, venimos de cerrar finales de los 80, principios de los 90, de cerrar un poco ahí ese capítulo de la Guerra Fría, y que bueno, como bien decía Fukuyama en algún momento, y que parece que como que acá se acabó la historia, ¿cierto? El fin de la historia, ¿para dónde más vamos? Las Naciones Unidas se sientan, pues se sientan los líderes mundiales a pensar para dónde vamos, y bueno, se formulan los ODM, los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio, es decir, ocho grandes metas, 8 grandes derroteros que iban a guiar la humanidad del 2000 al 2015. Sobre problemáticas muy sentidas, sobre todo en aquellos lugares que se habían denominado hasta el momento como los subdesarrollados o los en vías de desarrollo, o bueno, esas categorías que se manejaban allí. Y pues se plantean estos 8 objetivos. Esos 8 objetivos se evalúan, se revisan y se define, bueno, no logramos cumplir muchas de estas metas planteadas, se avanzó, pero no logramos cumplirlas todas, entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué desarrollo sostenible? Simple y llanamente porque la problemática ambiental nos ahogó, es decir, la problemática ambiental ya era muy evidente para el año 2015, ya veníamos de la COP, de las diferentes conferencias de las partes y conferencias sobre cambio climático, y pues sencillamente esto ya nos desbordó, y eso es lo que nos hace aterrizar en el desarrollo sostenible, y por eso entonces tenemos estos 17 ODS que si ustedes los miran con detenimiento, pues van a ver que se llaman de desarrollo sostenible porque dan cuenta justamente de la triple base que además hace parte de los objetivos de un proyecto social, y también hace parte de esos objetivos de la cooperación internacional. Atender a la triple base, que es el entorno o el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Por lo menos en algo creo yo que ya estamos totalmente de acuerdo todos, y es que aquí no se trata únicamente de crecer económicamente, ¿cierto? De darle oportunidades, de oportunidades de ingresos a las comunidades en las cuales queremos aportar, sino que aquí hay que abordar
hay que abordar las problemáticas desde una perspectiva integral y también hay que tener en cuenta entonces el ámbito social y las repercusiones sociales, la inclusión social y la inclusión y la sostenibilidad ambiental. Entonces, estos objetivos le están apuntando a todo esto. Bien, entonces teniendo eso como telón de fondo, ojo, o sea, la secuencia que llevamos, el telón de fondo es, eh, estamos formulando unos proyectos sociales que nos van a servir para formular un proyecto de cooperación internacional, porque pues estamos en la misma lógica de aportar positivamente a las comunidades, pero esto va a estar respaldado o va a tener un telón de fondo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque si usted hoy en día va a tocar las puertas a cualquier ente de cooperación internacional, todos, o sea, no hay agencia de cooperación internacional que no le pregunte a usted por, bueno, y frente a la propuesta que usted está haciendo, ¿a qué objetivos de desarrollo sostenible le está apuntando? ¿Cuáles son los ODS directamente impactados? Y de hecho, más adelante, cuando formulemos nuestras matrices de marco lógico, esto lo vamos a tener muy presente y es realmente a qué ODS vamos a estar apuntando en nuestro proyecto. ¿Listo? Bien, entonces en ese marco, el propósito de un proyecto social se puede definir como en varios sentidos. El propósito ya sabemos que es aportar a ese desarrollo humano sostenible. Pero hay una problemática que se ha identificado cuando se desarrollan proyectos sociales. Y es que, bueno, tenemos una situación inicial que tiene dentro de esa situación inicial, pues digamos que hay unos eventos y hay unas particularidades que podemos clasificar o categorizar como negativas para, digamos, para el desarrollo humano sostenible de esa comunidad. Y la idea es hacer un tipo de intervención que vamos a llamar proyecto social y que eso al final, pues se vuelva en una situación de tipo positivo. Que si no hubiese esa intervención, pues entonces lo que se prevé es que esa situación inicial pues se va a perpetuar. Pero el problema que se ha identificado con los proyectos sociales que les mencionaba hace un momento es que eh, estos proyectos tienden digamos que a tener un problema común y es que si el interventor o esa persona, agencia, organización, en fin, que está aportando positivamente y que está intentando modificar esta situación de este punto a este punto, si esto lo hace solamente desde, desde sus fuerzas y sus elementos, normalmente esa situación no va a perdurar en el tiempo. Es decir, el resultado final va a depender única y exclusivamente del interventor y si el interventor permanece o no en la comunidad. Si el interventor se va, pues como que el resultado se va. Ese es el principal problema que tienen los proyectos sociales. Por eso, aquí la idea o uno de los principales objetivos dentro del proyecto social es empoderar a las comunidades de tal manera que en el momento que la agencia, la organización, esas personas se deban retirar de la comunidad, pues sencillamente el resultado se va a mantener en el tiempo. Y eso solamente se logra cuando hay una lectura tan completa del escenario, de la situación y de todos los actores involucrados que la comunidad se apropia de la situación. Y para poder hacer esto, pues implica que tengamos una mirada integral del problema y por tanto que planteemos soluciones de tipo interdisciplinar. Cuando se formulan proyectos sociales, muy a menudo en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, pasa que
pues bueno, esto digamos que es organizado normalmente por organizaciones, pueden ser estatales, pueden ser privadas, o por agencias externas también. Y normalmente se hacen equipos interdisciplinares, es decir, equipos que pueden hacer una lectura integral de la problemática, que son capaces de ver más allá de lo que presenta el problema específicamente. Por ejemplo, no sé, digamos que una situación que es muy común en nuestro país. La falta de empleo para los jóvenes, ¿cierto? El desempleo juvenil es una de las problemáticas más sentidas casi que en todas las regiones del país. Entonces, entender esa situación, pues, implicaría, por ejemplo, que allí estén integrados economistas, que estén integrados sociólogos, que estén integrados trabajadores sociales, que estén integrados incluso también psicólogos, porque es necesario entender pues el joven de hoy qué es lo que quiere, hacia dónde va, qué le apuesta, pero también es necesario integrar no solamente a los jóvenes, sino a los padres de familia, integrar también a los empresarios, que los empresarios también cambien un poco la lógica y la mirada que tienen sobre el joven. Y entonces esto aquí ya, digamos que ese problema que lo simplificamos como desempleo juvenil, si vemos, pues va tomando muchas aristas y entonces va a implicar que muchas disciplinas, que muchos campos de conocimiento tengan que interferir ahí para poder abordar esa mirada. Pero una cosa es la lectura que nosotros podemos hacer aquí desde fuera y a pesar de que es una problemática de todo el país, una lectura es la que nosotros podemos hacer, por ejemplo, yo estoy ubicada en Bogotá, entonces, ¿qué podemos hacer desde Bogotá, que tiene unas problemáticas además bien particulares de una gran ciudad con miles de oportunidades laborales, pero también con miles de trabas dentro del proceso, a la lectura que se puede hacer del mismo problema en el municipio de Acandí, ¿cierto? Entonces, son contextos, es el mismo problema, pero los contextos son completamente diferentes. Los actores son completamente distintos. Yo aquí puedo hacer, no sé, o sea, yo aquí puedo articular, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Bogotá y convocar empresarios y definir, bueno, vamos a generar unos incentivos para que quienes otorguen el primer empleo, no sé, incentivos de tipo tributario. No es lo mismo, o sea, no se podrá hacer lo mismo, no se puede hacer la misma intervención en un municipio como Acandí, ¿cierto? Entonces, esto también para llamar la atención dentro de nuestros propósitos o de los aspectos que hay que tener en cuenta en el proyecto social, que el contexto, o sea, el problema puede ser el mismo, pero el contexto va a cambiar completamente el problema. Y, o sea, y el desempleo juvenil de Bogotá definitivamente no es el mismo desempleo juvenil, no es la misma problemática de desempleo juvenil en Acandí. O sea, no es la misma cosa, ¿cierto? Y por tanto, entonces yo no puedo desde un escritorio formular un proyecto para solucionar el problema en ambos territorios, ¿cierto? Entonces, esto va a llevar a que necesariamente pues tengamos que hacer una lectura del contexto desde diferentes miradas y sobre todo viendo más allá de lo que hay detrás de esa problemática. Y finalmente, la gestión del proyecto conlleva un proceso de microplanificación local. Esto era lo que les mencionaba hace un momento, de empoderar a la comunidad y hacer de la comunidad un sujeto activo dentro del proceso. Un proceso de microplanificación local implica que si usted no puede recoger la mirada de toda la comunidad, que sería lo ideal, ¿cierto? O sea, que usted o que la agencia con la cual usted trabaja, la organización con la cual usted trabaja,
si no puede recoger la mirada desde todos los actores de la situación que quieren analizar, pues sí hay que buscar las estrategias para que si, bueno, en algún momento tocó formular el proyecto desde el escritorio, porque pues reconocemos que en la realidad, yo en el foro de interacción social vi que algunos de ustedes ya trabajan de hecho con pues, proyectos en sus municipios, en sus regiones. Entonces, pues, de hecho, ustedes podrían aquí dar, quienes han tenido esa experiencia nos pueden dar cátedra sobre ese asunto y saben que muchas veces toca formular el proyecto desde el escritorio, o sea, que no hay manera, pues, de ir a tomar la información, que lo ideal sería, por ejemplo, construir los árboles de problemas, los árboles de objetivos con la comunidad. Pero si no se puede, sí se pueden utilizar otro tipo de herramientas como pequeños grupos focales, como unas entrevistas así muy claves o sea, cuando se logre identificar cuáles son los actores ahí involucrados, nos vamos a dar cuenta que hay unos que van a tener un mayor peso sobre algunas de las causales del problema que otros, que unos van a tener, van a ser o más beneficiados o van a estar más en contra del proyecto por los roles que ejercen dentro de la situación, pues ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos y a través de diferentes instrumentos que da la investigación cualitativa, poder recoger esa mirada, poder recoger esa percepción que tienen sobre los problemas para que la formulación nos quede lo más completa posible. Pero si en la formulación no quedó digamos que tan involucrada la visión de la comunidad en el desarrollo y sobre todo en las acciones que se proponen, sí hay que meter directamente a la comunidad, porque si no, el proyecto no nos va a perdurar en el tiempo. Y eso pues ya digamos que va a tener que ver con específicamente con esas, en el árbol de objetivos, con las acciones concretas que ya ahorita vamos a ver. Entonces, nuestros proyectos sociales, dependiendo del autor en el que ustedes se paren y quienes provienen de las ciencias sociales, entenderán un poquito más esto, mm, que hay muchísimos autores de proyectos sociales. Yo, perdón, esta gráfica de las fases del proyecto la tomo de Ezequiel Anderegg, es decir, es con base en la perspectiva de Anderegg que planteo estas fases del proyecto, porque dependiendo del autor pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser hasta 7 fases del proyecto. Me parece que estas 4 dan cuenta de lo normal de un proyecto sobre todo con un énfasis social. Entonces hay un diagnóstico analítico, se formulan unos objetivos, se plantean unas acciones y una vez entren a marchar esas acciones, entonces va a haber una evaluación y un control sobre estas acciones. Aquí nos vamos a centrar específicamente en esta primera fase del proyecto, que es el diagnóstico analítico, porque estas otras, por lo menos estas dos, pues ya las veremos en las siguientes unidades, cuando abordemos pues ya lo que son los proyectos de cooperación internacional y sobre todo la formulación a través de la metodología del marco lógico. Entonces, en esta primera fase, etapa que tenemos de los proyectos sociales, el diagnóstico analítico y participativo, se va a componer de 3 acciones muy puntuales. Primero, localizar el proyecto. Y localizar el proyecto no es únicamente ubicarlo geográficamente o ubicarlo espacialmente, ¿cierto? O sea, no es solamente decir, sí, es que mi proyecto va a ser en Tibacuy, Cundinamarca. Ya, no. Localizar el proyecto implica dimensionar la región, comprender el territorio. Esto que los ejemplos que yo pongo, los pongo pues desde lo que yo he podido trabajar. Entonces, por ejemplo, un proyecto que sí que efectivamente trabajamos hace un tiempo con Tibacuy, Cundinamarca, pues si usted no va allá
y se da cuenta que las vías de acceso son todas vías terciarias, o sea, prácticamente que caminos de herradura para ir hacia las veredas, pues usted no va a entender la dimensión del problema de, por ejemplo, de sacar los productos desde las fincas, ¿cierto? Entonces, uno aquí en Bogotá sentado armando el proyecto diciendo, ah, sí, es que el problema en la cadena de valor de productos, de productos agrarios, agrícolas en Tibacuy, es que llegan a eh, no llegan a tiempo a la cabecera municipal. Es uno de los problemas en la cadena de valor. Ajá, pero si usted no ha ido hacia las veredas, ¿cierto? Y no ha intentado subir eso que si usted no tiene allá 4x4, no es capaz de pasar de la cabecera municipal, pues entonces usted sencillamente no está comprendiendo cuál es la raíz del problema. Por eso localizar el proyecto no es solamente decir dónde estoy, sino comprender ese territorio, comprender cuáles son las potencialidades de ese territorio, pero también que de ese territorio, qué situaciones pueden estar afectando y pueden estar de pronto ser causales del problema central que nosotros estamos intentando comprender. En segundo lugar, caracterizar la comunidad. Eh, y no es solamente, pues, algunos en esta guía, por ejemplo, que ustedes están desarrollando los esquemas, sus esquemas individuales de causas, efectos, el problema, las necesidades. Unos incluso han ido ya a formular, bueno, cuáles son los involucrados. Pues, me parece interesante, no lo está pidiendo la guía, pero pues si lo quieren hacer, pues chévere porque ya están adelantando trabajo de las siguientes guías. Pero digamos, cuando se está analizando quién es la comunidad, caracterizando la comunidad, esto también va más allá de decir, ah, es que la población está conformada por tanto por ciento de hombres, tanto por ciento de mujeres, tanto por ciento son niños, tenemos tanto por ciento de ancianos o de personas de la tercera edad, tenemos tantos empleados, tantos desempleados, tantos viven en estratos, ta. No, caracterizar, pues seguramente en muchos proyectos nos piden esa información, es necesaria esa información, pero caracterizar la comunidad más allá de dar esos datos de cómo está organizada la población, implica comprender todos los problemas que están inmersos en esta comunidad y sus desencadenantes. Cuando uno se está acercando quizás en las primeras oportunidades a hacer proyectos sociales y a intentar formular proyectos sociales, uno de los errores más recurrentes es no dimensionar todos los problemas que pueden estar asociados al que aparentemente es el problema. Y, por ejemplo, puede uno estar poniendo como problema una situación que no es el problema real. Ejemplo, em, por ejemplo, en una comunidad tenemos un río contaminado, ¿cierto? Y entonces uno dice, ah, no, y se va a formular el proyecto porque resulta que es que los niños están resultando enfermos en la comunidad y ya la comunidad pues dice, "No, el problema es el río está contaminado". Y bueno, entonces vamos a mirar por qué el río está contaminado. Ah, no, es que resulta que hay minería. Es un territorio donde hay minería. Ah, no, pues claro, el problema es que hay minería. Y ya, entonces nos quedamos con la idea de que el problema es que el río está contaminado, ¿cierto? Entonces formulamos un proyecto para solucionar el problema que es el río está contaminado, ¿cierto? Y bueno, y supongamos que, pues, que sí, en un tiempo récord logramos descontaminar. Y ya se fue la intervención de la población. Y al cabo del tiempo vuelve, o sea, y se sigue contaminando el río. ¿Qué pasó? Pues hay una causa de raíz que es que hay minería, ¿cierto? No se involucró, por ejemplo, a quienes están haciendo minería en la solución del problema. Sencillamente se descontaminó el río. Pero de pronto si uno hace una mirada un poquito más amplia del problema, se da cuenta de, ah, caramba, es que resulta que en esa comunidad
No hay otra manera de sobrevivir si no es con la minería. O sea, si usted va a mirar, resulta que no hay otras alternativas productivas dentro de esa comunidad, sino la minería. Entonces, fíjense ustedes que el problema no era el río contaminado. El problema es, esa comunidad no tiene alternativas distintas de producción a la minería. Por tanto, pues el problema nunca se va a solucionar si usted no ataca la raíz, ¿cierto? Y es que haya diferentes alternativas productivas distintas a la minería, que es la que está provocando la contaminación, pues entonces no vamos a solucionar el problema. ¿Listo? Hay un ejemplo sencillo de lo que puede ser esto de comprender todos los problemas y sus desencadenantes, para finalmente identificar los problemas de forma participativa. Como le repito, este es el ideal, pero sabemos que muchas veces esto no se puede hacer. O sea, que muchas veces nos toca formular los proyectos desde el escritorio, que difícilmente podemos acceder a la comunidad, pero en muchas oportunidades sí se puede, sino que a veces de pronto lo vemos como muy difícil porque pues, ¿cómo hacemos para involucrar a toda la comunidad? Pues hay técnicas para esto, ¿no? Como les decía hace un momento, unos pequeños grupos focales, unas entrevistas con quienes son los que nuestra matriz de involucrados que la haremos posteriormente nos va a decir si estos son realmente los actores claves dentro de este proceso. Y tratar de, si no se puede en el diagnóstico, que ese diagnóstico no se quede quieto, sino que una vez se ponga en marcha el proyecto, el diagnóstico se pueda retroalimentar e incluso se pueda reformular en algunas etapas el proyecto para tener en cuenta pues la perspectiva de la comunidad. Nadie más, o sea, todos nosotros, yo creo que todos ustedes los que viven más hacia las regiones, pero incluso nosotros los que vivimos en las ciudades, sabemos que nadie más que la comunidad conoce sus problemas y conoce su territorio, y nadie más que quien está ahí viviendo la situación puede no solamente comprenderla, sino también incluso entender y aportar en cuáles pueden ser las soluciones más viables para esas problemáticas. Entonces, pues tenerlos en cuenta es clave en este proceso. Bien, ahora sí, entonces aterrizamos en algunos de los elementos que estamos desarrollando en esta guía de aprendizaje 2, donde nos piden específicamente dentro del el trabajo colaborativo, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Ojo, les recordamos, pues ahorita el profe César nos va a ampliar un poquito hacia el final, pero recordemos que en la actividad individual nosotros no estamos haciendo árbol de problemas, pilas. Yo ya a algunos en la retroalimentación les he dicho eso, o sea, ustedes en la actividad individual, perdón, están desarrollando un ordenador gráfico, un esquema, o sea, están esquematizando la situación de una comunidad. ¿Cómo entendieron ustedes la situación de esa comunidad? Para esquematizar la situación, entonces se les pidió, bueno, señalen el problema, señalen las causas, señalen los efectos, cuáles serían las necesidades asociadas a eso, qué ODS se involucran. En el árbol de problemas no tenemos en cuenta ni las necesidades ni cuáles son los ODS asociados, no. En el árbol de problemas sencillamente esta es una herramienta, además es una herramienta que se utiliza en muchísimas metodologías de formulación de proyectos. El árbol de problemas y objetivos en esta especialización ustedes se los van a encontrar prácticamente que en todos los cursos. También hay que aclarar que cada profe, dependiendo primero desde su experiencia y segundo desde su campo de conocimiento, cada profe va a tener su propia idea y su propio esquema de lo que es un árbol de problemas y un árbol de objetivos. En general, pues todos tienen más o menos como la misma estructura,
pero podrán ustedes encontrar algunas sutiles diferencias entre una y otra perspectiva. Aquí nosotros vamos a trabajar el árbol de problemas que se considera para un proyecto de orientación social, ¿cierto? Porque esos son las orientaciones que tiene un proyecto de cooperación internacional. Por eso es que adoptamos esta visión de árbol de problemas. Entonces, en el árbol de problemas, en esta herramienta que hace parte de la metodología marco lógico, que es la metodología con la cual se trabajan los proyectos de cooperación internacional en prácticamente todas las agencias de cooperación, vamos a tener un problema focal, ¿cierto? El problema que nosotros consideramos es el problema central de la población, de la comunidad que estamos tratando de entender. Hay unas causas, ¿cierto? Unas causas que vamos a llamar primarias, es decir, causas primarias, ¿por qué? Pues porque son las causas directas, ¿cierto? Que están provocando directamente el problema, y tenemos otras causas que vamos a llamar las secundarias, pues que son las que están provocando estas causas de acá, ¿cierto? Entonces, ahí está la raíz de la raíz del problema. Y hacia arriba, ese problema está generando unos efectos. No han compartido todavía muchos árboles de problemas. En general, yo en lo poco que han compartido ya de avances del trabajo colaborativo, yo no he detectado tantos problemas, digamos que están más o menos bien elaborados. Sí he visto de pronto que a veces podemos estar confundiendo algunas causas con efectos. Eso sí, sí he notado en muy pocos casos. ¿Listo? Entonces, la dirección de las causas, pues va hacia abajo, la dirección de los efectos va hacia arriba. Y aquí vamos a ver, espero que puedan, es que este árbol, bueno, que es un ejemplo realmente, pues sé que esta letra está bastante pequeña, pero nosotros les vamos a compartir a través de los foros esta presentación, entonces para que ustedes de pronto lo puedan descargar, lo puedan revisar un poquito con más detenimiento. Esto es un ejemplo de árbol de problema, nada tiene que ver con la situación que estamos analizando para el desarrollo de nuestra guía, esto es inventado. Listo, inventado. Entonces yo aquí tengo, nuevamente vuelvo con el ejemplo de la contaminación del río, pero bueno, esto es otra, digamos que otra situación, ¿no? Entonces, el problema central que se detecta en la población es que hay contaminación de la fuente hídrica principal, y que eso está causando el problema de salud en los niños. Tenemos niños que tienen enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, que hay problemas de desnutrición, que hay líderes sociales que están denunciando pues, lo que está pasando con el río, y pues se sienten amenazados. Y que hay disminución de los cultivos. O sea, eso es lo que se ha percibido en la comunidad. Y cuando se lee el contexto de lo que está pasando en esa comunidad, pues resulta que hay una empresa que legalmente está haciendo minería, o sea, que tiene la licencia y que tiene todos los permisos, pero entonces hay una empresa de minería legal, pero a la par en la misma comunidad tenemos algunos pobladores que están ejerciendo minería ilegal, que tenemos deficientes vías de acceso, que la alcaldía como que se hace ahí los de la vista gorda con el problema, y pues bueno, básicamente así, a grandes rasgos esa es la situación. Entonces aquí podemos identificar, por ejemplo, que tenemos tres como causas directas del problema de la contaminación del río. Pues tenemos minería, tanto legal como ilegal. La minería, aunque sea legal, pues está generando contaminación del río, porque de pronto, no sé, la empresa no tiene prácticas sustentables además es muy difícil tener prácticas sustentables de minería, ¿no? Entonces, de parte de la empresa, pues hay una causal, y es pues justamente su actividad minera, la actividad minera ilegal, el hecho de que haya infraestructura vial deficiente, pues esto también, esto nos va a llevar
en algún momento a que esta comunidad esté como aislada, ¿cierto? Miren ustedes que acá hay un efecto y es que la comunidad pues está aislada. Y entonces hay una dificultad para transportar los alimentos, una dificultad digamos, para ejercer otras actividades productivas que de pronto sustituyan esa minería ilegal. Y bueno, y que la alcaldía no está pendiente los organismos estatales no están pendientes de la situación. Entonces también aquí hay unas causas asociadas a eso, hay desinterés, puede haber corrupción, ¿cierto? Una posible corrupción. Y los efectos, miren ustedes que estos que están así como en negrilla, pues son los efectos visibles, ¿cierto? Son los efectos primarios, pero debajo de esos hay otros efectos, que vamos a llamar los efectos secundarios, que pues son como pequeños problemas que se desprenden de ese gran problema, ¿no? Por ejemplo, tenemos la disminución de los cultivos. Entonces, esto porque, pues se da porque hay la contaminación del río, pues está afectando la calidad del agua para regar, pero también está ese suelo contaminado el afluente hídrico, pues está afectando la productividad de los cultivos. Por ejemplo, frente a la dificultad de movilidad y aislamiento, entonces ahí asociado a eso tenemos que las personas los productores, de pronto quienes quieran ejercer una actividad distinta, como la producción agrícola, pues van a tener dificultad para el transporte, van a tener dificultad para acceder a recursos externos. Entonces, para que veamos aquí un ejemplo de cómo organizar un árbol de problemas teniendo en cuenta que existen muchas situaciones y que la idea del árbol de problemas es que podamos jerarquizar esas situaciones, ¿cierto? Entonces, de una manera debemos destacar cuáles son esos, tanto las causas primarias como los efectos primarios y pues cuáles serían los asociados o aquellos que llamamos los secundarios. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, Listo. profesora. Vale, muchas gracias. De un buen diagnóstico, entonces, pues vamos a tener ahí unos resultados. En la medida que ese árbol de problemas quede lo más completo posible, entonces, pues ese buen diagnóstico nos va a llevar a poder formular un buen proyecto, ¿cierto? Un buen proyecto en nuestro caso, un buen proyecto de cooperación. Los resultados de un buen diagnóstico permiten que haya una adecuada descripción, identificación de quiénes sufren el problema, es decir, de quiénes son los reales afectados, pero además vamos a poder levantar una línea base, que esto va a ser muy importante cuando se trabaja bajo la metodología de marco lógico. Uno de los principales mecanismos de éxito del enfoque de marco lógico es poder hacer seguimiento y control, la evaluación. Pero la evaluación no va a ser fructífera si nosotros no tenemos una línea base. Entonces, en el diagnóstico hay que levantar una línea base o un conjunto de indicadores que nos va a definir cuál es el estado actual del problema. Eso lo vamos a hacer posteriormente, o lo que llamamos la evaluación ex ante, ¿cierto? Planteamos unas posibles estrategias para la solución total o parcial del problema. Ojo, también hay que tener en cuenta que a veces los problemas son de tal dimensión y son tan complejos que no es posible solucionarlos totalmente, pero bueno, por lo menos podemos atacar de pronto algunas causas para solucionar parcialmente el problema. Y también, como resultado de ese buen diagnóstico, vamos a tener posibles acciones de los diferentes grupos involucrados en la situación, sobre todo si uno pudo involucrar a la comunidad en el ejercicio del diagnóstico. Eso va a ser, esto realmente potencia muchísimo el resultado del proyecto, porque las personas, la comunidad se va a sentir mucho más comprometida cuando ellos participan de toda esa propuesta, o sea, identifican
claramente, sí, el problema se llama así, porque a veces en las comunidades incluso es difícil que ellos puedan nominar el problema cuando verbalizan ese problema y se dan cuenta de cómo se llama realmente el problema. Entonces, pues se puede obtener unos resultados muy interesantes en términos de compromiso frente al proyecto. Y el árbol de problemas entonces nos va a llevar a la formulación de un árbol de objetivos, que ojo, esto no es que yo cojo el árbol de problemas y entonces pongo en positivo. Muchos mencionan esto, que es poner en positivo todo lo del problema. No, señores, no es así. No es que el problema central es el río está contaminado, entonces el objetivo es río limpio o río descontaminado. No. El árbol de objetivos como herramienta en la metodología de marco lógico nos va a permitir dar una orientación concreta de hacia dónde definir las estrategias, hacia dónde, cuando más adelante formulemos la matriz de marco lógico, nosotros vamos a tener que jerarquizar, ¿cierto? Vamos a decir, miren, hay varias soluciones, varias posibles alternativas de solución a ese problema. Vamos a jerarquizar esas soluciones. Esa jerarquización va a provenir de aquí, del árbol de objetivos. Entonces, como les digo, no es solamente poner en positivo las situaciones que uno encuentra en el árbol de problemas. La idea del árbol de objetivos es, en primer lugar, formular un objetivo general o un propósito general, objetivo mejor, para que tengamos en cuenta que se formula como cualquier objetivo, es decir, debe iniciar con un verbo en infinitivo, debe ser medible, evaluable en el tiempo. Mm, para lograr ese objetivo general, entonces nosotros vamos a plantear unos medios, ¿cierto? Entonces, para poder lograr esto es necesario que se haga primero A, segundo B, tercero C, que vamos a llamar los medios. Y respecto a esos medios también hay unas actividades o acciones que son mucho más concretas, ¿cierto? Entonces, para poder alcanzar este medio 1, yo tengo que hacer acción 1, acción 2, acción 3. Si me explico, estas actividades y estos medios de alguna manera sí van a tener como un reflejo en el árbol de objetivos, en el árbol de problemas, perdón, que pues son esas causas primarias y secundarias. Diríamos que aquí los medios pues son como la solución a las causas primarias y las acciones son las soluciones que podemos ver para las causas secundarias. Una vez se obtiene ese objetivo, vamos a poder tener unos resultados que también podemos plantearlos como situaciones positivas que son evaluables y eso nos va a llevar a un fin. ¿El fin cuál es? El fin es la situación que va más allá del problema. Me explico. Mi problema es nuevamente el río contaminado, pero si ustedes se dan cuenta, ahí el objetivo final, no va a ser solamente que el río se descontamine, sino que es que se va a solucionar una situación que tiene que ver con la calidad de vida de la población, porque es que vimos en el árbol de problemas que esa situación del río contaminado está provocando que los niños se enfermen, que haya malnutrición de la población, que ¿qué más dijimos? Que se me olvidó ya, que hay disminución de los cultivos, que incluso los líderes sociales se están viendo amenazados. Entonces, en la medida que el objetivo general se logra, que es pues obviamente el poder solucionar de raíz el problema de la contaminación del río, pues todas esas situaciones se van a tornar positivas. Pero todo eso va a redundar en que va a mejorar la calidad de vida de la población. Entonces,
fíjense ustedes que fines y resultados puede que no tengan contraparte en el árbol de objetivos, sino que son más bien situaciones que nosotros prevemos que va a pasar. Eso, una vez logremos ese objetivo general, va a pasar tal cosa. O sea, podemos ver más allá eso qué efecto va a poder generar en la comunidad, en la población. Entonces, por eso es que les digo que no es que el árbol de problemas tenga un fiel reflejo en el árbol de objetivos, porque el árbol de objetivos tiende a ir más allá, tiende a prever, bueno, esta situación positiva que vamos a lograr con el objetivo general, que puede provocar y cuál va a ser el fin último de todo esto. ¿Listo? Y vamos a verlo aquí con el ejemplo. Nuestro ejemplo, pues yo aquí no puse todas las situaciones porque no me cupo, pero bueno, más o menos la idea sería algo así. Y es que hay unas causas, o sea, nosotros vimos que habían unas causas, entonces esas causas van a tener una contrapartida aquí como medios que van a ser estos de aquí. Y es que la idea es que hay que reducir la contaminación del río, hay que mejorar la seguridad alimentaria, hay que reducir la incidencia de enfermedades en los niños y mejorar la salud pública, hay que mejorar la infraestructura vial, bueno, fomentar la participación de la alcaldía, generar proyectos productivos. Y aquí para algunas de esas, y puse ejemplos, no está para todos, repito, no está para todos, puse ejemplos de lo que podría ser esas acciones concretas. Hay que fomentar la diversificación de cultivos resistentes. Hay que formular problemas o acceder, hacer que la población acceda a programas de ayuda alimentaria. Hay que promover prácticas ambientales sostenibles para esa empresa que tiene minería legal. O sea, hay que formular un programa concreto de prácticas ambientales sostenibles. Hay que controlar las actividades de minería ilegal en la zona, pero eso cómo se hace también fomentando la diversificación de los cultivos para que puedan tener más oportunidades productivas. Pero hay que, al mismo tiempo, o sea, para que esto surta efecto, hay que mejorar la infraestructura vial. Seguramente aquí hay que hacer otras acciones para poder mejorar la infraestructura vial. Entonces, esta parte de abajo, seguramente en todos los árboles de objetivos, va a ser la más nutrida, porque pues tenemos que apuntar a cada una de las causas primarias y causas secundarias. Y muchas veces no vamos a tener una sola acción por causa. Es decir, no sé, digamos que tenemos una causa primaria, una causa secundaria, y las acciones nos salen 3 acciones para poder solucionar una causa secundaria. Eso está bien porque es que eso depende de la situación. Entonces, no necesariamente es uno a uno, ¿cierto? Entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Puede que el árbol de objetivos nos salga mucho más nutrido porque encontramos que hay que hacer muchísimas cosas, ¿cierto? Muchas acciones puntuales para poder lograr uno de estos medios que nos va a permitir llegar al objetivo general, que era lo que yo les decía hace un momento. El objetivo general sí tiene que formularse como pues como se formulan todos los objetivos, que debe ser medible, cuantificable, que yo le puedo hacer seguimiento y control. Aquí entonces lo planteé como disminuir en un 90% la carga de contaminantes en el río en 2 años. Eso es una meta muy concreta a la cual yo le puedo poner indicadores. Esa es la idea de formularlo así, que yo le puedo poner indicadores en el tiempo para poderle hacer seguimiento y control. Pero cuando esta situación se logre, ¿cierto? Cuando este objetivo se logre, esto, pues, no solamente voy a lograr descontaminar el río y pues ya solucionar el problema central que yo ubiqué en mi árbol de problemas, sino que esto me va a provocar una situación que va a ir más allá del objetivo, que es lo que conocemos como el fin. El fin último es mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad afectada por la contaminación del río y la falta de acceso a servicios básicos. Entonces, no es solamente a lo que yo le voy a hacer medición, más bien, a lo que yo le voy a hacer seguimiento y medición es a este. Pero fíjense ustedes que si logramos todos estos, ¿cierto? Acciones, medios, objetivo,
pues vamos a tener una situación positiva para la comunidad que nosotros lo vamos a llamar el fin, ¿cierto? Ese va a ser el fin del proyecto. Bien, y finalmente entonces, pues vamos a tener una relación entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Entonces, insisto en que esto no es un espejo el uno del otro y entonces, tal cual yo formulo el árbol de problemas, voy a tener un esquema similar solo con situaciones positivas del árbol de objetivos, pero sí hay una relación entre estos dos. Y es que del problema central efectivamente va a salir el objetivo general. O sea, aquí más arriba de este, pues yo voy a tener los fines, ¿cierto? Que esos pues no van a tener un reflejo en el árbol de problemas. Pero el problema central sí me va a definir cuál es mi objetivo general. De estas causas primarias, vamos a tener los objetivos específicos o acá en el esquema que les presenté anteriormente, se llaman los medios u objetivos específicos, es lo mismo. Porque recordemos que pues el objetivo específico que es, son el camino, los objetivos específicos son el camino que me llevan al objetivo general. Las subcausas entonces van a tener actividades, acciones o productos, también pueden ser productos concretos, ¿cierto? O acciones o productos concretos que me van a permitir alcanzar el objetivo específico. Entonces, sí hay una relación entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Bien. Ay, chica. Bien, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Ay, por Dios. Y ya ahorita pasamos a lo de la guía de aprendizaje. Freddy. Freddy, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, mira, ¿podríamos volver a la diapositiva del árbol de problemas, ejemplo? Ah, sí, señor. Ya. Gracias. Sí, sí, señor. Ahí, ya, acá. Sí, dime. En la explicación que tú dabas en el árbol de objetivos, perdón, no de problemas, sino de objetivos, Ujú, hay después del objetivo general, ujú. viene, viene el fin, pero antes del fin como los resultados, ¿cierto? Sí, sí, señor. Eso, entonces por ahí en el ejemplo que diste no habían resultados. Yo pienso que, por ejemplo, No. uno de los resultados podría ser, se recupera la navegabilidad del Ujú, río, de la cuenca ujú. hidrográfica, ¿sí? Sí, Si sí, uno sí, los señor. quisiera poner así, algo así. Sí, Ok, claro. listo. Se Eh, recupera el aire, la ujú, calidad del aire sí, en el área de influencia. exactamente. O por ejemplo, se mejora la salud, sí, se mejora la salud pública en el municipio o bueno, o en el territorio o para la población. Sí, pues por eso hacía la claridad que este árbol de objetivos está incompleto, porque además, por ejemplo, para cada uno de estos medios, pues seguramente aquí habrán muchas acciones, ¿cierto? Asociadas a cada uno, sino que pues aquí ya por falta de espacio no me dio dónde más, pero sí, o sea, aquí arriba del objetivo general, ustedes pueden plantear resultados y fin o incluso pueden plantear solamente el fin. Eso depende sobre todo de la dimensión que tenga el problema, de la dimensión, pues porque puede haber problemas más sencillos donde pues no necesariamente pues se presenten como tal diversidad de situaciones, ¿cierto? Tal diversidad de efectos positivos. Pero hay otros que sí, pues aquí, claro, abordamos un problema complejo,
pues porque prácticamente estamos diciendo, mire, es una comunidad que está aislada, con pocas opciones de producción, pero además está enferma, pues se está enfermando, no, y están malnutridos, entonces pues es una situación con muchas aristas que nos llevaría a que este árbol de objetivos sea mucho más robusto de lo que es el árbol de problemas. Pero sí, en lo que ustedes están haciendo justamente, en la situación que estamos trabajando, que aprovecho también y aquí les hago la aclaración porque ya me ha pasado con un par de grupos de personas, perdón, un par de tareas individuales, trabajos individuales, que recordemos que estamos trabajando sobre un escenario, o sea, sobre una situación creada, es una situación ficticia. El pueblo existe, la vereda existe, pero la situación es ficticia. Entonces, estamos trabajando sobre una situación creada y todo el curso vamos a estar trabajando con la situación de esa población. Y como se habrán dado cuenta, pues ya hicieron la lectura del contexto, es una situación compleja. O sea que seguramente sus árboles de tanto de problemas como de objetivos van a ser bastante nutridos. Entonces, Bueno, muchas sí, gracias, profe. en resumen, Freddy, sí, pues claro, nos faltaron muchas cosas por poner en el trabajo, en esa diapositiva de árbol de objetivos, pero la idea era por lo menos tener unos elementos o sea, tener un ejemplo de acciones, un ejemplo de medios, unos ejemplos de, pues, cómo se plantea el objetivo general y los fines o los resultados. Los fines o los resultados, en términos de la redacción, pues ahí ustedes pueden ver que en la redacción yo puse ahí en el árbol de objetivos, en el fin, mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad afectada. Pero no necesariamente tiene que arrancar con verbo. Aquí, por ejemplo, como lo estábamos planteando ahorita ahí con Freddy, sí, se mejora la nutrición de la población. Entonces, se plantea la situación en positivo, no se inicia con verbo porque lo que estamos diciendo, o sea, los resultados y los fines son situaciones que se dan una vez se obtiene el objetivo general. ¿Listo? Ok, Los profe, otros, gracias. la parte, o sea, del objetivo general hacia abajo del árbol, eso sí se redacta iniciando con verbo en infinitivo porque estamos hablando de acciones, de cosas que hay que hacer para poder llegar, para poder solucionar el problema. Listo. Bien. Entonces, profe César, sí, su merced, entonces nos Sí, colabora señora. aquí con la parte de la guía de aprendizaje. Pasando, pasando aquí y su merced entonces explica en qué consiste esta guía. Con mucho gusto, profe. Muchas gracias. Su merced la proyecta, ¿sí? Ay, sí, señor, espérese porque creo que dejé Bueno, compartir pantalla. bueno, Sí, sí, aprovecho, señor. pues muy buenas noches para todos los estudiantes del curso de Proyectos de Cooperación Internacional. Mi nombre es César Augusto Suárez Nova. Soy administrador de empresas y tengo una especialización en gerencia de proyectos y estoy haciendo mi maestría en administración de organizaciones. Estoy cursando con la UNAD y llevo un año, voy a cumplir un año con la UNAD ahorita en octubre. Entonces, pues bienvenidos al curso. Estoy aquí para servirlos, para orientarlos, para guiarlos. Con mucho gusto, cualquier duda que tengan, pues estaré atento a sus indicaciones. Entonces, para esta actividad, pregunto si me están oyendo bien. Sí, profe, estamos Sí, profe. escuchando. Sí, Gracias. señor. Para esta actividad, como ustedes ya han visualizado la guía, han entrado ya los contenidos de la unidad, entonces debemos hacer una actividad individual que es realizar un esquema, mapa mental, conceptual con otro ordenador gráfico que presente los problemas de la comunidad, causas y efectos de los mismos, las necesidades y su relación con los ODS y compartir este esquema en el foro colaborativo, ¿sí? Entonces aquí nos dan para poder realizar la actividad, pues debemos hacer las lecturas,
identificar los problemas de la comunidad, objeto del escenario, sus causas y efectos, asociar los problemas encontrados a las necesidades de la comunidad, objeto del escenario, y relacionar las necesidades identificadas con los objetivos de desarrollo sostenible u ODS, ¿sí? Aquí presentamos un esquema, entonces como ustedes ya me imagino que han leído el anexo 1, que es de la comunidad de Palmitos, el corregimiento de Palmitos, que tenemos ahí una problemática basada en ese escenario, ¿sí? Entonces la idea es que en la parte individual ustedes, pues si quieren, pueden utilizar este esquema que aparece acá, ¿sí? Cualquier otro. Que es, ¿perdón? No, profe, que ese esquema aquí, bueno, si quieres ahí termina de explicar y yo ahí ahorita les muestro acá como unos ejemplos, pues Sí, para... sí, sí, profe. Entonces, digamos que este es uno sugerido, pero pues obviamente no es pueden utilizar cualquier otro esquema. La idea es que en ese escenario de Palmitos, ustedes van a identificar, como decía la directora, van a haber muchos problemas, ¿sí? Hay mucha problemática. Entonces, ¿cuál es la idea? Que individualmente ustedes pues detecten cuál es el problema central de todos esos problemas que ustedes han identificado, pues mirar cuál es el problema central, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es decir, jerarquizar esos problemas, como decía la directora, y sacar cuál es ese problema que para mí es el problema central, ¿sí? Entonces, eso lo hacen individualmente. Entonces, sacar de toda esa problemática, pues identificar un problema, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el caso, pues es la malnutrición, si no me equivoco ahí. Sí, Es sí, que no sí. alcanzo, no Sí. alcanzo a ver bien. Espérame aquí. Listo. Y, espérame, busco aquí en mi... Entonces ahí vemos que dice que malnutrición, ¿sí? Entonces, pues es un ejemplo que presentamos acá, pero pues para que ustedes identifiquen. Entonces, identifico mi problema de ese escenario de Palmitos. Para mí, entonces, fue la malnutrición. Estaba hablando de un ejemplo. Las causas, ¿cuáles son? Entonces, las causas para mí son que hay bajos ingresos, ¿sí? No hay oportunidad laboral de las personas. Los efectos, que hay problemas de aprendizaje en los niños. Esa malnutrición pues, nos va a producir esos problemas de aprendizaje en los niños. Entonces, ¿cuál es la necesidad aquí para mitigar este problema? Entonces, tenemos que ofertar complementos nutricionales en la escuela, ¿sí? ¿Y cuál sería mi ODS relacionado con esta malnutrición y esta necesidad? Es el ODS asociado 2, poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y mejorar la malnutrición. Entonces, digamos, en este ejemplo, pues ese sería para lo que ustedes deben hacer individualmente. Pero a pesar que hay otros esquemas, ¿no? Entonces la idea Sí. es que ustedes utilicen el esquema que ustedes quieran, pero la idea es lo que les acabo de decir, pues jerarquizar el problema, sacar cuál es el problema central para cada uno de ustedes y lo hacen en su esquema que ustedes quieran utilizar, ¿listo? Y lo relacionan con los ODS. Eso en Sí, cuanto, dígame, pues como mencionaba el profe, pues no necesariamente deben usar tal cual el esquema que está ahí en la guía. Aquí ven ustedes ejemplos de compañeros de ustedes que cursaron la materia el año pasado, que cursaron esta electiva del año pasado, y ven ustedes acá diferentes esquemas. Entonces, uno que sí, digamos que trabajó más o menos con un esquema muy parecido, otros, mire, por ejemplo, puso las causas arriba, los efectos abajo, o sea, esto de tener causas abajo, efectos arriba, pues no necesariamente opera aquí en estos esquemas, porque estos, les recuerdo, no son los árboles de problemas, ¿cierto? Y aquí otros que lo hacen como un mapa mental. Entonces pueden utilizar el esquema que ustedes quieran, pero el hecho es que sí encontremos los 4 elementos, las causas, los efectos, las necesidades y los ODS. gracias, profe. Y la actividad colaborativa, entonces ustedes ya como han detectado cada uno su problema central, la idea es que se reúnan en grupo y con la información consolidada de manera individual y compartida en el foro colaborativo, el grupo debe elaborar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, como lo acabamos de explicar, acaba de explicar la profe Diana, la directora. Para la comunidad del escenario propuesto, adicionalmente, con base en estos árboles, realizar un análisis sobre la pertinencia de la cooperación internacional en la solución de la problemática. Entonces, cuando ustedes ya tengan esos árboles de problemas y de objetivos, van a analizar en grupo
¿cuál sería la pertinencia para nosotros utilizar ese proyecto de cooperación internacional en la solución de esa problemática que identificaron? Entonces, acuérdense que acá, de esa problemática que identificó cada uno, entonces, por favor, sacan, entre todos se reúnen y consolidan cuál sería el problema que va a manejar el grupo, su problema central. Y creo que la profe, no sé si lo dijo, pero creo que pues a partir de ese problema lo van a trabajar en todas las fases, ¿cierto, profe? Sí, sí, Problema señor. que van a O sea, identificar. recordemos que el escenario, o sea, esa situación de esa comunidad es lo que vamos a trabajar durante todo el curso, en todas las fases. Entonces, ustedes aquí van a identificar el problema, van a identificar pues los objetivos y con esos mismos objetivos vamos a después a empezar a formular por partes nuestro proyecto de cooperación internacional. Más adelante ustedes van a trabajar indicadores, van a trabajar qué agencias de cooperación, qué tipos de cooperación se pueden manejar con base en esta problemática que ustedes han identificado, van a formular la matriz de marco lógico para el mismo escenario. O sea, esto lo vamos a trabajar. Ustedes con ese árbol de problemas y con ese árbol de objetivos, ustedes van a desarrollar todo el proyecto de cooperación internacional para esa comunidad. Gracias, profe Mel. Entonces, por eso es muy importante que lo hagan a conciencia, identificar cuál es ese problema que ustedes van a manejar de aquí pues, al final del curso, porque pues eso es lo que vamos a trabajar todo el curso, durante el curso. Entonces, es muy importante esa definición de cuál va a ser el problema central del grupo. Entonces, tener presente eso. No sé si hay otra diapositiva, profe. No, profe, aquí sí hay una advertencia aquí sobre la actividad colaborativa, apreciados estudiantes, y es que recordemos que ustedes en sus grupos deben dividirse los roles, ¿no? Hay un rol de alertas, hay un rol de entregas, hay un rol de... Ay, ya se me olvidaron los otros. Son 5 roles. Ay, se me olvidó. Es que me acuerdo perfecto el de alertas, el de entregas, y no recuerdo cuáles son los otros 3. Bueno, El de subir el documento, ¿sí? ese es el de entregas. Entonces, Ah, ojo, recordemos que lo ideal es que para cada fase, para cada paso de nuestro proyecto, de curso, pues ustedes se distribuyan los roles, que no siempre sea, o sea, que no siempre sean los mismos los que entregan o los que generan las alertas de entrega, el rol de revisión, ¿cierto? revisión. Ojo, todos tienen que participar, no es que el hecho de que yo tengo el rol de entregas, entonces yo ya me relajé y yo no hago nada, no aporto nada, sino que mi rol es entregar. No, o sea, nos distribuimos las funciones que tenemos en el grupo, pero todos tienen que aportar a la consolidación de ese documento grupal. Entonces, solo quien tiene el rol de entregas, por favor, sube el documento al entorno de evaluación. Y hay una recomendación, por favor, y es que unan en ese mismo trabajo colaborativo, ustedes integren los esquemas individuales. Entonces, la actividad individual es el insumo base para que ustedes trabajen la actividad colaborativa. La idea es que todos entreguen sus esquemas, ¿cierto? ¿Cuál es la lectura del entorno, del contexto que ustedes hacen? Y con base en esos esquemas, ustedes van a sacar el árbol de problemas y el de objetivos. Entonces, esos esquemas individuales, ustedes los ponen ahí como primer punto, pues, del trabajo colaborativo, y después sí desarrollan, pues, ya lo que tiene que ver con el árbol de problemas, el de objetivos y el análisis de la pertinencia de la cooperación. Pero, ¿esto para qué? Pues para facilitar la calificación, facilitar la evaluación. Nos ha pasado con el profe que pues trabaja como en los periodos, se me olvidó, en el 16.2 y en el 16.5, ¿cierto? 16.5. Nos ha pasado que nos suben, por ejemplo, el individual, o sea, cada uno sube el individual, y el que tiene la entrega grupal, entonces sube un zip
pues bueno, eso también se puede hacer, pero pues es que nos facilita realmente mucho la evaluación, la calificación de sus trabajos si unen todo en un solo documento, en un solo PDF. Entonces sí les agradeceríamos que tengan esa recomendación en cuenta. Y ya, bueno, digamos que eso es respecto al desarrollo de la guía. No sé si tengan alguna pregunta sobre el Profe, desarrollo de la guía. yo les Señor. quería hacer como unas recomendaciones para que, pues, para que Listo. les vaya bien en su actividad. Sí, sí, Algunos señor. tips. Entonces, primero, pues, leer los contenidos de la unidad 1, leer la guía muy bien, leer el anexo 1 muy bien, revisar la grabación de esta web cuando se la enviemos, que ahí están todas las indicaciones para que ustedes hagan su actividad. Utilizar los formatos, pues, sugeridos para mapa mental o los que ustedes quieran utilizar para su árbol de problemas, árbol de objetivos. Y presentar los trabajos en la estructura sugerida y en la guía, tanto para la presentación del trabajo individual como la presentación del trabajo grupal. Hay unas estructuras sugeridas en la guía para que ustedes revisen cuál es la estructura de esos dos trabajos, tanto el individual como el grupal, y así obviamente pues nos queda muy fácil a calificar y sé que van a hacer una buena actividad. Muchas gracias, profe Diana. Buenas Listo, noches a todos. profe. Sí, dinos, Freddy. Profe, ¿cuándo suben esta grabación a la plataforma? Su merced, mañana. O sea, está ahorita el Teams, la plataforma, nos genera la grabación y tan pronto esté, yo le envío también el enlace al profe César y mañana mismo estamos compartiendo esto. Compartimos la presentación en PDF y la grabación para que ustedes tengan eso ahí como material de apoyo. Bueno, muchas Eh, gracias, profe. Listo, sí, señor. Les robo 2 minuticos más para hacerles 2 invitaciones, aprovechar aquí por parte del doctor Alejandro, el líder de programa, pues nos ha pedido el favor de hacerles la invitación formal, pues ya la hemos venido haciendo, creo que es de diferentes espacios. Hoy publiqué en el foro de noticias y en los foros de mis grupos y ya le comparto al profe César para que también lo compartan en su grupo. La invitación a Prospecta para de pronto quienes no conocen, es un evento académico, es un congreso internacional, pues porque vienen conferencistas, ponentes internacionales, es un evento académico de muchísima altura, yo he podido participar ya en varios Prospecta en la universidad y pues realmente son eventos académicos muy buenos donde se aprende muchísimo porque no es solamente académico, sino que también invitan a muchos empresarios que comparten sus experiencias y pues realmente es muy enriquecedor. Este año el tema de Prospecta es gestión e innovación, pilares del desarrollo sostenible en las organizaciones 5.0, es decir, o sea, esto va muy a la vanguardia de los retos que implica, por ejemplo, la inteligencia artificial y que implica todo el desarrollo de lo que es la web 5.0 y toda esta revolución industrial, perdón, tecnológica en la que estamos en este momento, eso qué impacto va a tener en las organizaciones. Creo que muy pertinente pues para los objetivos de la especialización. Este evento se va a desarrollar el 18, 19 y 20 de octubre en Neiva, para quienes de pronto estén por allá y puedan participar de manera presencial, pero también pues se desarrolla virtualmente. Hay incentivos, o más bien nos han pedido a todos los cursos que pues que motivemos la participación. Entonces, la idea es que generemos unos incentivos que ustedes puedan participar en el evento. Se inscriben, participan, hacen una relatoría de una de las conferencias o de las ponencias que más les haya llamado la atención y pues esto les va
a dar unos puntos adicionales que les puede servir para mejorar notas de las actividades que tengamos de aquí en adelante, o si de pronto usted no pudo entregar o no tuvo una muy buena nota en la primera actividad, o bueno, de aquí en adelante en las 5 actividades que tenemos propuestas en el desarrollo del curso, entonces usted puede tener ahí unos punticos que le pueden servir. Esa es la primera invitación. En los foros se compartió el link de inscripción, el link al cual pueden acceder y revisar pues toda la programación y pues cómo es el proceso de inscripción en este congreso. Esa es la primera invitación. La segunda invitación es al CIPAS. Recordemos que ya tenemos programado nuestro CIPAS para, perdón, ya reviso bien. Ese estaba programado. Ay, caramba, no lo tengo sincronizado aquí en el... Ay, no lo sincronicé. Pero bueno, ese creo que quedó programado para el 20. Ay, por Dios. Ay, se me perdió ahora aquí. Profesora, ese está para el 22, sí señora. Sí, viernes 22 a las 7 de la noche, sí, ya. Muchísimas gracias, qué pena. Viernes 22 a las 7 de la noche. El CIPAS, para quienes de pronto no han tenido la experiencia de la educación o del modelo educativo de la UNAT, el CIPAS es digamos que es un encuentro sincrónico diferente a la webconferencia porque no hay una temática definida, o sea, no es que tengamos pues un contenido propiamente para desarrollar, sino que el CIPAS pues tiene más el objetivo de apoyarles en el desarrollo de sus actividades, poder solucionar dudas, poder, digamos que resolver cosas concretas que hayan quedado pendientes, que de pronto ustedes al hacer la lectura del material, ahí me surgió una pregunta, entonces en el CIPAS puedo resolver esas dudas. La idea de este CIPAS del 22 de septiembre es que podamos revisar los avances que ustedes lleven, que ustedes tengan en ese momento, tanto de trabajos individuales como colaborativos de esta fase, o sea, esto que acabamos de ver, estas actividades que van a desarrollar. Entonces, si ustedes tienen dudas o si de pronto ustedes quieren presentar un avance, decir, mire, profesores, porque pues la idea es que participemos los dos docentes, los dos tutores, hasta aquí voy así, estas son las dudas que tengo. Entonces, pues que ustedes puedan digamos que tener un espacio para mejorar lo que ya han desarrollado. Entonces, para inscribirse a ese CIPAS yo ahora, digamos que esto es una metodología nueva dentro de la UNAD, este semestre se está probando este método. Los CIPAS se convocan a través del campus virtual, entonces yo ya lo convoqué y a ustedes les debe aparecer cuando entran al campus virtual aquí en esta parte, pues a mí no me aparece pues porque fui yo quien lo convocó, pero acá les debe aparecer a ustedes algo así y está el nombre del CIPAS y les aparece aquí convocado y entonces ustedes sencillamente dan clic en inscribirme para poder confirmar que van a participar de ese CIPAS. Yo entré hoy a revisar y ya vi que tenemos varios confirmados, entonces, pues interesante que ya han podido ahí decir, listo, sí, yo voy a estar, voy a participar. El CIPAS es un encuentro más corto normalmente, pues casi siempre lo hacemos como de 40, 45 minutos, una hora. Como les digo, es sobre todo para resolver las dudas. ¿Listo? Este instructivo para poder inscribirse a los CIPAS también se los vamos a compartir tanto en el foro de noticias como en los foros de las actividades para que ustedes lo tengan ahí presente por si de pronto no encuentran por dónde o no encuentran cómo realizar la inscripción, pues que tengan ahí el instructivo. También lo voy a compartir por el grupo de Teams.
Disculpe, profesora, Sí, cuénteme. ese congreso que se va a realizar en Neiva, ¿ese tiene algún costo? Sí, señor. No tengo aquí presentes los costos, pero hay descuento hasta este viernes para estudiantes. Eso sí lo tengo presente. O sea, ustedes en el link que ya les compartimos en los foros, ustedes ingresan, revisan, ahí aparecen los valores porque hay un valor para docentes, hay otro valor para estudiantes. Pues el de estudiantes de hecho son los que menos costo tienen y hay descuentos ahorita hasta, creo que hay descuentos hasta este viernes. Para que lo tengan presente. Entonces, sí, ese sí se hace con pago y les generan a ustedes su certificación de asistencia, las memorias, y si tienen la oportunidad de estar allá, de pronto de manera presencial, pues también tienen acceso allá a otras, a los refrigerios, en fin. Bueno. Entonces, para que por favor revisen. Sí, sí, y si tienen la posibilidad de participar, de verdad que más allá de la nota es por todo lo que esto les puede aportar a ustedes en términos de su formación profesional y pues de las experiencias que pueden escuchar allá y que van a poder aprender. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra duda. No, señora, por el momento no. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su participación y pues mañana estaremos compartiendo entonces la grabación y compartiremos también la presentación. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues nos estaremos viendo muy pronto entonces en nuestros IPAs y ya también para el siguiente mes programaremos la segunda webconferencia. Buenas noches a todos, que descansen. Igualmente, gracias. Gracias, Muchas profe. Feliz gracias, noche. profe. Feliz noche, Gracias, que profesora Diana. descansen.